Continuamos aquí en el De Eso se trata y ahora está vía telefónica Juan Carlos Canales. ¿Cómo estás? Juan Carlos, muy buenos días. Ricardo, buen día. Aquí con serios problemas, producto del analfabetismo computacional que padezco. Entonces, no sé qué hice, pero me quedé sin cámara y sin micrófono y ahora no puedo componerlo. Bueno, te he de confesar que compartimos ese analfabetismo digital que a veces ya no sabemos ni qué hacer con las compus o los celulares. Pero bueno, pues mientras haya estas llamadas análogas, podemos seguir charlando y además con novedades literarias importantes, Juan Carlos. Mira, sí, me voy a referir hoy a un libro que está empezando a circular y que para mí tiene un doble valor y que también lo debe tener para nuestra universidad. Me refiero a Poetas Rusos, el movimiento ligero de las sombras nocturnas, que se lo debemos a la traducción, compilación, prólogo y notas de una ex profesora de nuestra institución, ex investigadora, Ludmila Viriukova. Lo que quiero subrayar de entrada es la importancia que tiene la literatura rusa, no solo en el siglo XIX, que es la que fundamentalmente conocemos, nombres como Pushkin, como Dostoyevsky, como Tolstoy, etcétera, etcétera. Lermontov también, que es muy importante, sino la importancia de la literatura rusa a lo largo del siglo XX, pero que está caracterizada fundamentalmente por una dimensión trágica que envolvió el quehacer literario después de la Revolución y aún mucho tiempo después del propio descongelamiento. Entonces, la importancia de este libro de Ludmila se debe a que nos da a conocer un sinfín de poetas nacidos fundamentalmente en los 30, aunque hay desde luego poetas nacidos anteriormente como Arseny Tarkovsky, el padre del gran cineasta ruso, hasta poetas nacidos en los 30, 40 y 50. El último poeta que contempla Ludmila es un poeta nacido en los 50. Entonces, este libro es una oportunidad para acercarse, te repito, a una de las grandes tradiciones literarias en el mundo, pero que todavía, hasta antes de la perestroika, enfrentó grandes problemas de distribución. Es decir, casi toda la poesía rusa del siglo XX, por lo menos hasta la perestroika, ha circulado mediante copias y no ha sido publicada formalmente en las editoriales. Pero te repito, creo que es un gran libro y que hay que acercarnos no solo a la gran tradición rusa, sino a la gran tradición artística de Rusia en general. Siempre comento la agradable sorpresa que fue asistir hace ya varios años, y asistí varias veces, a la exposición que, por cierto, montó y curó Jorge Juanes sobre las vanguardias rusas. Una exposición maravillosa que creo que ha sido una de las mejores que se han hecho en México. Y entonces nos damos cuenta de la complejidad de las propias vanguardias y de cómo las vanguardias contribuyeron a la Revolución Rusa. Esto lo vio claramente Walter Benjamin, cómo la vanguardia artística rusa había sido un elemento fundamental en la revolución. Sin embargo, al tránsito de la revolución, desde Lenin se intentó obligar a los escritores a seguir el programa del realismo socialista, y eso, bueno, acabó con la vida de muchísimos
escritores, el primero Mayakovsky, Claro. ¿sí? Que Mayakovsky, pese a ser un defensor de la revolución, acaba suicidándose por múltiples factores. Pero Dicen uno por de ahí ellos fue que no se suicida, lo suicidaron, o lo dicen, ¿no? suicidaron también, ¿no? Porque ya era muy estorboso para la revolución. Y no digamos después, durante el estalinismo, figuras como Mandelstam, como Anna Akhmatova, ¿sí? Como Bloch, que acabaron con destinos trágicos por no pegarse al programa del realismo social. Entonces, este libro de Ludmila nos ofrece un panorama extraordinario del quehacer poético de Rusia de por lo menos la segunda mitad del siglo XX, y teniendo como antecedente otro libro también de Ludmila, Otoño Desnudo, poesía rusa no oficial de la segunda mitad del siglo XX. Oye, pues bueno, pues enhorabuena por este libro, me daría mucho gusto tenerlo y poderlo leer. Y además, ahorita recordando, Juan Carlos, ¿no te sucede algo? A ver, vamos a ver. De pronto, bueno, gracias a la presencia del mismo Víctor Toledo, de Claro. varios académicos, hay una cierta cercanía, ¿no?, con la literatura rusa. Por lo Sí, menos sí, aquí en Puebla o en la Facultad de Filosofía y Letras, que de pronto así tenemos es. más cercanía con la literatura rusa que, por ejemplo, la brasileña, ¿no? Que de pronto nadie sabe qué está sucediendo en Y Brasil. es muy Es muy triste, es muy interesante, ¿no? triste. Fíjate que es muy triste. Y en efecto, bueno, está Ludmila, que además Ludmila Virukova, además de ser una gran traductora, es una gran poeta ella también. Y desde luego está Víctor Toledo, pero también dos exalumnas del Colegio de Literatura que son grandes traductoras del ruso. Claro. Una es Valeria Guzmán y la otra Indira Díaz, ¿sí?, que son traductoras muy importantes del ruso. Entonces, en efecto, hay una tradición importante en nuestra universidad de aproximación a la cultura rusa. Sí, sí, la verdad es que eso hay que subrayarlo y pues mantenerlo, ¿no? Y ojalá que podamos hacerle aquí una entrevista a Ludmila y que podamos charlar con ella para ver esta serie de traducciones y sobre todo entender los periodos de los poetas incluidos, ¿no? Porque bueno, es tan vasto el mundo de la poesía rusa que hay que entenderla también en su momento, ¿no? Claro, no, claro, desde luego. Y mira, ojalá que Ludmila pudiera leer en ruso algún poema, porque la sonoridad de la lengua rusa es fundamental como parte de la construcción semántica del propio poema, ¿sí? Entonces, sí, ojalá que tú puedas entrevistar a Ludmila y hablar, digamos, sobre esta gran tradición poética rusa y también lo que implica el oficio de traductor, Claro, que claro. es fundamental. Sí, importantísimo, ¿no? Ese tema de las traducciones, que bueno, afortunadamente la diversidad y, digamos, el propio mundo editorial lo permite, sin duda alguna. Juan Carlos, te agradezco muchísimo, aunque sea esta llamadita telefónica, pero siempre te agradecemos la presencia aquí en el De Eso Se Trata. No, al contrario, yo espero que la semana que viene alguien me ayude a resolver este problema técnico, porque yo por mí solo, desde luego, no lo voy a poder resolver. Lo digo de broma, pero es cierto. Está Cuando bien. mi hijo me ayuda a arreglar problemas de la computadora y me dice, cierra las ventanas, me levanto a cerrar las ventanas de mi casa, no de la computadora. Bueno, ahí habrá que echarnos una mano. Y Juan Carlos, te agradezco y nos vemos el siguiente jueves. Gracias. Gracias a ti y buen día a todos. Gracias.